Daniel, por tu introducción. Y efectivamente, hoy con mi compañero Raúl, como ya vamos haciendo desde una buena temporada, vamos a hablar de algo de nuestra oferta. Y en particular hoy lo que queremos centrarnos en un tema muy de actualidad en el mundo de la Business Intelligence, que es el tema de los paneles de control o dashboards. Y también de un derivado de los dashboards, como veremos, que son los mashboards. Yo muy rápidamente me presento para aquellos que no me conocen. Soy responsable de comercial por Sur Europa, concretamente, evidentemente, hoy para España. Conmigo Raúl Moreno Izquierdo, que es nuestro responsable de Europa y con particulares responsabilidades, efectivamente, a nivel preventa y formación para España. Antes de empezar, vamos evidentemente pido disculpas, se me ha olvidado. Bueno, eso es. A ver, hoy dashboard y mashboard. Ese es un poco lo que queremos hoy tratar como tema. Pero antes de entrar a presentar cuál es nuestra oferta, que será realmente el punto 2 del webinar de hoy, y además a hablar un poco de varios tipos de dashboard, de mashboard o mashups interactivos, como lo llamamos, quería un poco hablaros de lo que son las best practices, o sea, las mejores prácticas, en lo que nosotros consideramos las mejores prácticas en el diseño, en la interpretación de las dashboards o paneles de control o gestión. Entonces, la primera pregunta, es una pregunta evidentemente muy sencilla a responder, es ¿por qué hay que utilizar una dashboard? ¿Por qué hay que utilizar un panel de control? Realmente, la respuesta es muy sencilla, todo el mundo lo sabe, pues porque procuran información, ¿no? Pero ¿qué tipo de información procura y cómo tiene que ser esta información? Se da el caso, y aquí, bueno, muchos de vosotros también podrán haberlo experimentado en su vida, que muchas veces las dashboards sí son demasiado rellenas, o si la información que se quiere ofrecer son demasiadas, pues en vez de ayudar a una toma de decisión, pues haz justo lo contrario. Es decir, agotizan esta toma de decisión, por la cual en teoría la información sería necesitada. Además, si son demasiadas y mal priorizadas, pues evidentemente también es un problema para la toma de decisión. Y sobre todo, la información que hay que presentar al usuario para su trabajo diario, su toma de decisión, tiene que ser evidentemente una información fiable, ¿no? Información que vienen pues de una fuente correcta, actualizada, para que sirvan el escopo, el fin que tienen. Por lo cual nosotros entendemos que así, por definición, una dashboard tiene que proporcionar más antes que información, inclusive tiempo, para mejorar efectivamente la toma de decisión de un usuario final. Evidentemente, como acabo de comentaros, evidentemente una dashboard y de todos modos una información mal dada, difícil de leer, mal priorizada, demasiado grande, pues hace justo lo contrario, se hacen perder tiempo y ralentizan, como decíamos, la toma de decisión por parte de los usuarios. Eso como visión general. Es muy interesante también, y este pequeño esquema lo representa, interesante notar, decía, que la cantidad de información normalmente a proporcionar al usuario final tiene que ser inversamente proporcional a los números de receptores de dicha información, por lo cual los usuarios finales en una organización, que normalmente son los más numerosos, pues tienen que recibir realmente la información, exclusivamente la información que ellos necesitan y solamente aquellas. Por lo cual entendemos que una dashboard tiene que presentar un conjunto de información que responda a dos quesitos, que información que sea importante y además explicar por qué es tan importante. Sin embargo, en las organizaciones hay luego personas, entiendo muchos de vosotros hoy que nos escucharán, especialistas
especialistas de sistemas también, que, bueno, pues son las personas que crean estas dashboards para los usuarios final. ¿Y cómo la crean? Como veremos, sacando informes desde los datos mínimos. Pero evidentemente estas personas suelen ser minoritarias en una organización y evidentemente la cantidad de datos que gestionan es mucho más grande porque tienen que trabajar base de datos, sacar aquellos informes que luego van a ser los pilares, las piezas fundamentales de las dashboards. Por lo cual, acordaros siempre, poca información, buena para muchos usuarios. Eso es realmente una clave de éxito para crear dashboards. Siempre hablando de buenas prácticas a nivel de dashboard, por ejemplo, una buena pregunta podría ser, por una dashboard, haciendo así un ejemplo teórico de escuela, es típicamente una empresa, un entorno empresarial, cobramos sin retraso nuestras cuentas pendientes, o tal vez en una organización a nivel de ventas, ¿qué productos son los que mejor se han vendido este año? Pues esas son preguntas interesantes a las cuales una dashboard tendría que dar, por ejemplo, una contestación rápida y además muy segura, ¿no? Luego, evidentemente, es muy interesante y es una pieza importante que diferencia mucho lo que son los reports a una dashboard, es la posibilidad de utilizar gráficos, diagramas y evitar, como decías, tablas, por ejemplo, grandes o cruzadas. Nosotros siempre aconsejamos utilizar como máximo 2 columnas y 5 líneas por tabla, no más. Porque acordarnos siempre que un usuario, sobre todo un usuario, si por ejemplo de alta dirección, no tiene mucho tiempo y no puede leerse, pues claro, de esa información. Hay que darle un título, no una leyenda, ¿no? Y luego, efectivamente, otro consejo y otra realidad es que una buena dashboard no tendría que ser explicada nunca. O sea, una buena dashboard tendría que leerse e interpretarse al instante. Nada más que ver. Ejemplos. Por ejemplo, esta dashboard, según vosotros, está muy bien diseñada o no. O sea, este panel de control, ¿qué veis con estos gráficos? Los gráficos son muy bonitos, ¿lo veis? ¿Están bien diseñados o no? Bueno, para nosotros, no. ¿Por qué? En realidad hay demasiada información. Si vemos, hay de verdad demasiados gráficos. Para ir viéndolo cada uno, pues el usuario tiene que invertir un poco de tiempo, unos cuantos minutos. No hay luego un mensaje claro, una pregunta clara a la cual ofrecer una respuesta. Acordámonos que la dashboard siempre, los paneles de control, siempre tienen que dar una contestación clara a una pregunta, a una necesidad de información clara del usuario. Aquí, evidentemente, no hay, hay varias cosas, hay varios ejemplos, hay varios informes, realmente gráficos, pero no hay una contestación, una información clara, directa sobre algo. Hay varias mezcladas y no están priorizadas y además los diagramas son diferentes uno al otro, algunos son de verdad muy complejos para interpretar, por lo cual el usuario final pues tendría problema evidentemente a la hora de leerlo y modificarlos. Otro ejemplo, ¿qué tal esta? ¿Qué os parece esta dashboard según vosotros? Aquí ya, bueno, ya está un poco más, ¿cómo se puede decir? Ya un poco más optimizada. Hay algunas cosas positivas, como vemos de esta dashboard. Por ejemplo, finalmente en esta dashboard hay una pregunta a la cual se da una contestación, que es cuáles son los problemas más frecuentes con el sistema de TI en la organización, por incidentes. Se da una información clara. Pero hay también algunos aspectos negativos. Por ejemplo, hay diferentes tamaños de los gráficos. Los gráficos de barra, como podéis ver, no se pueden leer muy bien. O sea, no se puede ver, vamos, la leyenda es muy pequeña, o sea, por lo cual no se entiende muy bien. Y tienes efectivamente demasiadas categorías. ¿Vale? ¿Qué tal esta dashboard? ¿Está bien diseñada? ¿Qué os parece? Pues para nosotros sí, está muy bien diseñada. ¿Por qué? Porque primero hay una pregunta clara, que es la capacidad de reacción del equipo de soporte a la cual se da contestación, si veis.
dando, por ejemplo, tres tipologías de incidentes y porcentaje de llamadas conforme a SLA, llamadas en total, disponibilidad de mail, etcétera. Luego, los diagramas, como podéis ver, son muy sencillos, son claros, se entiende perfectamente, se entiende cuando los datos, si son datos buenos o malos, inclusive sin tener que pensar demasiados. Y efectivamente en esto ayuda, por ejemplo, una selección de colores consistente con el mensaje que se quiere dar. Típicamente rojo son datos malos, el ámbar o amarillo son datos buenos, que no son buenos, pero tampoco son tan malos, que se puede mejorar donde hay que mejorar, y evidentemente el verde corresponde a unos datos, a una información positiva, que las cosas están yendo bien. Eso. Bueno, hecho esta breve introducción, ahora vamos a ver efectivamente cuál es la oferta de dashboard, o sea, de panel de control en Jaspersoft 4.0. Nosotros, bueno, como sabéis, nosotros como visión general, siempre en nuestra herramienta, para aquellos de vosotros que ya no conocen o han seguido algunos webinars, de tener una herramienta intuitiva, fácil de utilizar y de leer y de trabajar. Los informes, además, sobre la cual, como veremos con mi compañero Raúl, sobre la cual las dashboards se basan, están ya guardados en lo que nosotros llamamos el repositorio. Por lo cual ya para crear una dashboard hay que tener una disponibilidad de informes ya sacados previamente. Y esto Jasper os lo ofrece inclusive al usuario final, que puede crear su propia dashboard. Y es una cosa muy interesante, y nosotros entendemos una pieza a destacar importante. Nosotros creemos en la proactividad del usuario final. O sea, no creemos en un usuario final, entre comillas, vago o parado o pasivo. Eso sí, mejor, sí, así se puede decir, sino creemos que el usuario final cada vez más, y es un requisito cada vez más moderno, entre la organización tiene que ser capaz de ir de su repositorio, sacarse su informe y poder interactuar con dichos informes, utilizando, por ejemplo, parámetros, controles de entradas o enlace, como veremos. Bueno, entonces ahora como vamos entrando ahora en esta parte muy concreta, voy a dejar la palabra a mi compañero Raúl y además voy a darle también la presentación a él, así que él puede seguir a partir de este punto. Buenos días a todos. ¿Se me escucha bien? Bien. Bueno, voy a continuar con la presentación que estaba haciendo Luca. Y vamos por esta transparencia que habla sobre la creación de dashboards, cuáles son los pasos que hay que dar para crear un dashboard. Bueno, pues los pasos son bastante sencillos. Tendríamos que acceder al servidor, a Jasper Report Server, entrar en la pestaña Create Dashboard, buscar dentro del contenido disponible dentro del repositorio el informe que deseamos incluir, seleccionarlo, arrastrarlo y colocarlo sobre el diseñador de dashboards. Podríamos ajustar el tamaño del marco que utiliza este informe y repetiríamos estos pasos para cada informe que deseemos incluir dentro del dashboard. Bueno, los dashboards, además de informes, como comentaba Luca, pueden contener otro tipo de componentes, como pueden ser controles de entrada, pueden ser una serie de filtros o de parámetros que pueden determinar qué datos se pueden previsualizar en los diferentes informes o diferentes marcos. Pueden contener otros dashboards, con lo cual podemos anidar dashboards dentro de dashboards para hacer comparativa de diferentes dashboards, por ejemplo. Pueden contener marcos definidos por el usuario. Estos son referencias con URLs a otros contenidos externos o a APIs de servicios web. Y los datos que se definen dentro de los dashboards pueden ser actualizados mediante intervalos definidos por el usuario, ya sea un refresco manual o un refresco cada X minutos.
Bueno, vamos a verlo con el software, qué significa, cómo son estos pasos. Para ello voy a cambiar de pantalla, voy a ir a mi servidor, me voy a logar dentro del servidor. Para todos aquellos que trabajéis ya con Jaspersoft y quizás os sorprenda dónde está la funcionalidad de crear informes ad hoc, de crear dashboards, está en esta pestaña. Eso sí, recordaros que esta funcionalidad solo está disponible en la versión profesional y enterprise. En la versión community no está disponible. Entonces, si queréis probarla, os recomiendo bajaros la versión trial de prueba de 30 días para probar esta funcionalidad. Pincharíamos en la funcionalidad Crear Panel. Se nos abre el diseñador de dashboards. Tenemos a la izquierda todos los diferentes contenidos que hay disponibles dentro de la plataforma. Voy a navegar dentro de ellos para desplegar ciertos contenidos. Por ejemplo, voy a acceder a la carpeta Report Samples. Voy a arrastrar un informe que se llama Free Report, informe de peso. Como veis, refresca el contenido, lo muestra. Podemos hacer ajustar el informe al marco. Podemos rediseñar el marco a nuestro antojo para que cuadre con las necesidades que tengamos dentro del dashboard. A su vez podemos definir cuál es el intervalo de actualización de este informe, que sea manual o que sea cada X minutos. Por ejemplo, voy a definir que sea cada 5 minutos. Bueno, podemos seguir incluyendo otros diferentes tipos de componentes, por ejemplo, componentes que usen objetos Flash. Por ejemplo, voy a añadir un widget de Flash. Aquí tenemos una pirámide que está hecha en Flash. La pirámide es interactiva, con lo cual esa interactividad también va a ser mostrada dentro del dashboard. Ajustamos el contenido. Os voy a mostrar funcionalidad más avanzada, no solo mostrar la inclusión de informes, sino que los parámetros tienen que venir definidos dentro del informe. Por ejemplo, el informe Shipping Report contiene una serie de parámetros. Estos parámetros van a estar disponibles dentro de la carpeta contenido especial. En este caso, como los parámetros pertenecen solo a un informe, van a estar incluidos dentro de controles de informes sencillos. Aquí tenemos los 3 parámetros que dispone este informe. Vamos a usar, por ejemplo, uno de ellos y lo vamos a desplegar también dentro del dashboard. Es el parámetro country. Este parámetro permite hacer cierta interactividad dentro del informe. Si refrescamos, por ejemplo, el parámetro, refresca los datos para dicho parámetro. Pero además podemos utilizar este parámetro para hacer más apps o enlaces a servicios web, por ejemplo, imputando este parámetro contra el API de los servicios web. Vamos a enseñaros cómo hacer esto. Para eso utilizamos, utilizamos la función URL personalizada, la agregamos al panel, llamamos, por ejemplo, a un servicio a Google Maps. Utilizamos el parámetro country de entrada y vamos a imputarlo contra el parámetro Q, que es el parámetro que espera el API de Google Maps para hacer la búsqueda dentro de este servicio web. Entonces, finalmente aceptamos y tendríamos aquí un nuevo componente dentro del dashboard que nos estaría mostrando cierto contenido de Google Maps con el parámetro de Alemania. Bueno, esta es una forma, como veis, el diseño en sí del dashboard que estoy haciendo no es muy atractivo. Simplemente era para mostraros cómo crear los diferentes componentes del dashboard. Recordaros que podéis previsualizar esta información y podéis jugar con el parámetro y refrescar de esta manera la información. Asimismo, el flash
seguirá siendo interactivo, podéis pinchar sobre él y refrescarlo. Vamos a ver un ejemplo más potente. Por ejemplo, voy a buscar dentro de mis dashboards el ejemplo de una cadena de supermercados, que es un diseño más organizado, dispone de 3 tipos de informes y dispone de parámetros de control de entrada que podemos utilizar para refrescar la información de los diferentes informes. Como veis, hay 3 tipos de informes, el informe de 5 mejores, el de ventas mensuales por trimestre, el de ingresos y beneficios. Los parámetros podemos utilizarlos para refrescar la información de los 3 informes. Asimismo, podemos enlazar los diferentes informes que constan en el dashboard a cierta funcionalidad, por ejemplo, a filtrado de información. Por ejemplo, voy a seleccionar solo los datos para California, o si pinchara en uno de mis mejores clientes, se me abriría un nuevo informe con información detallada sobre el mismo. Bueno, estos son algunos ejemplos que teníamos preparados. Voy a volver a la presentación. Ampliación de dashboards mediante más apps más complejos que el que hemos visto. Para ello vamos a utilizar el API de Google Maps, pero el API interno. Vamos a ver cómo crear este tipo de dashboards que conectan los diferentes mapas de Google Maps con informes dentro de la plataforma. Para ello lo que vamos a utilizar es el interfaz de HTTP para poder conectar los diferentes dashboards. Los dashboards de Jaspersoft se basan en JavaScript y en iframes. Vamos a ver los diferentes pasos para crear estos dashboards. Lo primero es conocer cómo se puede integrar un dashboard dentro de una página HTML. Para ello vamos a ver este paso, que el primero sería recuperar el dashboard. Ya lo tenemos, el dashboard del supermercado, por ejemplo. Vamos a abrir el dashboard. Vamos a utilizar la URL que aparece en el navegador. Vamos a copiarlo en otra pestaña. Seguiremos viendo el interfaz de decoración externo de la aplicación Jaspersoft. Y vamos a añadir un nuevo string a la cadena de la URL que se llama viewAsDashboardFrame igual a true para hacer visualizar simplemente el dashboard como paso de inicio. Bueno, posteriormente lo que haremos es, gracias a esta funcionalidad de integración de los dashboards en páginas HTML, vamos a necesitar para la implementación de los dashboards con Google Maps una dirección de IP pública para poder utilizar el API de Google Maps. Para poder utilizarlo tenéis que registraros dentro de google.com. Aquí tenéis la dirección. Es gratuita. Posteriormente habrá que crear una página JSP para iniciar el mapa de Google Maps y un dashboard, y habrá que unir los diferentes puntos del mapa de Google con un dashboard o con un informe a través de la conexión de HTTP. Utilizaremos esta página de JSP para incluirla dentro del servidor de Jasper Report Server, en nuestro caso un Tomcat. Y finalmente esta página de JSP será incluida dentro del dashboard como una URL personalizada. Bueno, pues vamos a ver los diferentes pasos. Vuelvo a mi servidor. En principio voy a enseñaros cómo integrar el dashboard en una página HTML, que es el primer paso. Para ello copio la URL que me muestra el dashboard. Abro una nueva pestaña. Lo pego, refresco, me va a mostrar la misma ventana que estábamos usando anteriormente, pero vamos a añadirle ese parámetro que va a hacer la diferencia, que es viewAsDashboardFrame. Para ello nos posicionamos al final de la cadena, incluimos una i, un ampersand, y llamamos al parámetro viewAsDashboard
frame igual a true. Finalmente refrescamos y va a mostrarse el dashboard simplemente con la información. Ha pasado algo raro. He puesto mal el parámetro, quizás. Dashboard frame. Ahora tenemos el dashboard, pero sin ya la decoración externa de los diferentes decoraciones de la aplicación Jaspersoft. Bueno, el mismo paso lo podemos hacer integrando, por ejemplo, dentro de un blog. Para ello voy a mostraros rápidamente cómo incluirlo dentro de un blog. Tengo creado un blog dentro de Blogspot. Podemos utilizar esta URL para incluirla dentro del contenido del blog. Puede ser un blog, puede ser un portal web. Como veis, dentro del blog está llamando al dashboard. Hay un pequeño truco que hay que utilizar, que es pasarle los datos del login y del password a través de la URL. Para ello voy a enseñaros cómo es la forma de la URL. Aquí tenemos la URL que está llamando al dashboard. Tenemos el parámetro View as Dashboard Frame también preparado. Aquí lo podéis ver. Y por último habría que pasarle, para poder integrarlo de forma externa, el usuario y el password a través de J-username, el usuario, y J-password, el password de dicho usuario. Bueno, con dichos pasos podríamos integrar nuestros contenidos en fuentes externas de portales o blogs. Pero vamos a continuar con el ejemplo que nos traía el caso, que era la integración con Google Maps. Para ello voy a cambiar de servidor, dado que necesitamos un servidor con IP pública. Aquí la veis. Y vamos a acceder al dicho servidor con el usuario Jasper Admin para buscar el dashboard que hemos integrado. Bueno, finalmente vamos a buscar el dashboard que hemos creado. Se llama Google Map Dashboard, pinchamos sobre él y el resultado que nos ofrece sería una visión como la que ofrecía en la transparencia. A la izquierda tenemos el mapa de Google Maps con diferentes puntos integrados que son interactivos. A la derecha tenemos diferentes informes que hemos creado que también son interactivos. Podemos pinchar, por ejemplo, sobre una de las ciudades. Vamos a pinchar, por ejemplo, sobre Spokane, en La Salle, y vemos información más detallada con informes de diferente tipo para el refresco de esta información en concreto. Si pinchamos sobre otro punto del mapa, tendremos otra información diferente. Bueno, pues este es el ejemplo de integración con Google Maps. Voy a volver a la presentación. Para hablaros del último punto, que sería otras formas de ampliar dashboards mediante la utilización de JavaScript. Bueno, podéis utilizar funciones de JavaScript para ampliar funcionalidad en los dashboards. Podéis echarle un vistazo al fichero que hay contenido en Web Applications, Jasper Server Pro, Scripts, Dashboard Runtime, de funciones JavaScript que ya podéis utilizar, o podréis incluir las vuestras en dicho fichero, por ejemplo, y podréis utilizar la llamada en iReport a Hyperlink para incluir llamadas a JavaScript y utilizar vuestro código JavaScript en vuestros propios ejemplos.
Bueno, pues esta sería la última forma que queríamos mostraros de cómo ampliar dashboards. Vamos a pasar a la última transparencia por mi parte, que sería hablaros de recursos que tenéis disponibles para la creación de dashboards y el diseño de los mismos. Por un lado, dentro de, si instaláis la versión trial, por ejemplo, de Jasper Report Server, tenéis una serie de documentos disponibles, que es la guía de evaluación y la guía de usuario, donde se comentan todos los diferentes pasos que hemos dado para la creación y diseño de dashboards. También podéis acceder a las Ultimate Guides. Estas guides tendréis que comprarlas a través de la web de Jaspersoft, con toda la información referente a el diseño y ampliación de dashboards. También podéis asistir a los cursos de Jaspersoft University online o a través del training público que daremos en Madrid el 6 y el 9 de junio. Para ello acceder a la dirección jaspersoft.com training, donde podréis acceder a toda la información relacionada al training público y al training online, toda la información que necesitéis. Y por último, os recomiendo una lectura que es Information Dashboard Design de Stephen Few, que os ayudará a diseñar dashboards interactivos y optimizados para los usuarios finales, tal y como os comentaba Luca al principio de la demostración. Bueno, finalmente devuelvo la palabra a Luca Zurlo. Me quedo disponible para preguntas. Gracias a todos. Bueno, vamos a... Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Tú quedas de aquí al lado mío porque seguramente habrán luego preguntas o ruegos también por parte de la audiencia. Yo un poco concluyendo esta presentación, quería hacer hincapié en la importancia de ser preparado a la hora de trabajar con una herramienta tecnológica y concretamente con Jaspersoft para nosotros. Es demostrado de verdad que invertir, sobre todo una inversión de tiempo en formación que puede ser efectivamente de varios tipos, como Raúl bien comentabas antes, hay formación que pues ponemos disponibles, gratuita, algunas son manuales, no manuales, por cierto, como comentaba Raúl, se pueden comprar en la web, tiene un valor que yo diría casi simbólico, tienen unos valores alrededor de entre 35 y 40 euros, se pueden comprar, por lo cual son realmente manuales que todo el mundo puede comprar y realmente ayudan muchísimo a no haceros perder tiempo. Eso es. O sea, la formación, invertir en formación es siempre la mejor inversión que una organización puede hacer. Porque, vamos, ahorrarse todas aquellas horas de voy a intentar esto, voy a intentar otro, no lo sé, espera que lo voy a mirar y invertir unos días en una formación, pues os ayuda luego a desarrollar vuestro proyecto de forma más rápida, más concreta, más enfocada y sobre todo a usufruir, disfrutar de todo el potencial de cualquier herramienta, en este caso Jaspersoft, os puede ofrecer. Por lo cual, el primer training público oficial de Jaspersoft en Madrid, importantísimo, del 6 al 9 de junio de 2011. El training, quedan solamente 5 puestos disponibles, por lo cual yo realmente para todos aquellos, inclusive que no están en España, pero quieren luego acercarse, pueden viajar a España, o aquellos aquí en España que efectivamente estén interesados o tengan un proyecto en mente, concretamente, a corto plazo, son 4 días intensos, pero son días de verdad que ayudan a entender realmente el potencial de Jaspersoft y qué podéis hacer y en cuánto tiempo lo podéis hacer, y es fundamental, según nosotros, invertir en este curso. Si queréis más información, aquí también en la página web. Por cierto, la página web, Daniel, te lo digo oficialmente, la tenemos en castellano. Ya por fin tenemos página web en castellano, por lo cual podéis entrar, elegir, evidentemente la parte en castellano no es tan completa, tan grande como la parte en inglés,
es un microsite, pero sí tiene información entre la cual el curso técnico, jaspersoft.com/curso técnico de Jaspersoft. Aquí el link que me ha salido un poco raro, pero realmente vosotros se ven en la página web, seleccionáis el idioma castellano y luego lo podéis surfear, podéis navegar, encontraréis toda la información sobre el curso en castellano, sobre el curso de Jaspersoft, con horario, lugar y sobre todo el contenido. También yo os recomendaría para todos aquellos que estén interesados de verdad de contactar conmigo directamente. Los contactos son siempre lo mismo, el número de teléfono, mi correo electrónico de trabajo, el correo electrónico general para todos aquellos que bueno, pues os quieren enviar, no sé, contactarnos también a través de esta forma, para también un poco ver, porque yo lo que quiero hacer es ofrecer la posibilidad. Tenemos muchísimas personas que nos están pidiendo de poder entrar en el curso, pero yo quiero ofrecer la posibilidad de hacer el curso solamente a aquellos que efectivamente tienen un proyecto importante a corto plazo, por lo cual quieren invertir tiempo en este proyecto y quieren hacerlo bien. Eso. Entonces, animaros de verdad a contactarme por este lazo. Y bueno, hoy hemos sido muy rápidos, como podéis ver, faltan todavía un 15-20 minutos abundante, por lo cual eso me da un fin, podemos dedicar bastante tiempo a vuestras preguntas, que luego muchas veces lo que suele ocurrir que vamos siempre muy rápido y a las preguntas, a la interacción que como a nosotros nos gusta, le dedicamos mucho menos tiempo. No sé, empezando por Daniel, no sé si tú, Daniel, tienes algunas dudas sobre lo que habéis visto. ¿Quiere subrayar algo? ¿Quiere añadir algunas cosas? Sí, muy bien. Lucas, muchas gracias a ti y a Raúl por la presentación. Recordar a la audiencia que podéis plantear las preguntas vía chat. Podéis hacer las preguntas vía chat escribiéndolas y yo se las trasladaré a los ponentes, o también podéis hacer las preguntas vía voz IP, para lo cual necesitáis primero tener un micrófono conectado y luego clicar en el botón que pone Raise Your Hand para yo saber que queréis hacer las preguntas, digamos, vía voz IP a los dos ponentes. Yo os animaría a hacer preguntas ahora que los tenemos, porque luego una vez que el vídeo se graba, cuando veis el vídeo grabado, lógicamente no podéis plantear las preguntas. A mí sí me gustaría comentarte, bueno, Lucas y Raúl, cuáles son las principales dificultades que se encuentra o cuáles son los elementos más problemáticos a la hora de abordar un proyecto de dashboard por la experiencia que tenéis. Bueno, vamos a contestar. Bueno, es una pregunta de verdad muy interesante. Yo diría, voy a darte yo una contestación de visión general mía y luego quiero que también Raúl te dé también base a su experiencia lo que, bueno, suele ocurrir o puede ocurrir en un proyecto de implementación de dashboard. Bueno, normalmente los problemas, bueno, el problema básico, que es un problema general de Business Intelligence, es tener buenos datos en orden, siempre. Sin los datos en orden no se pueden construir reportes buenos y luego evidentemente no se puede, basado sobre este reporte, no se pueden construir paneles de mando, paneles de gestión, dashboard interesantes, atractivos. Entonces, primero, por definición, la calidad de los datos es prioritaria siempre en cualquier proyecto de Business Intelligence, incluyendo evidentemente un proyecto de creación de dashboard, paneles. Luego, nosotros y donde nos hemos enfocado a la hora de desarrollar nuestro producto y vamos, potenciarlo, nosotros nos hemos enfocado mucho en la agilidad, en la facilidad de creación, porque muchas veces en proyectos de dashboard, cuando se quieren construir dashboards demasiado complejas, pues evidentemente allí puede ocurrir situaciones donde pues, la dashboard, justo en vez de ser fáciles y fácilmente leíbles y fácilmente interpretables,
por parte de los usuarios, pues suelen ser justo lo contrario, compleja, mal dibujadas o con demasiada información, como también hablábamos en principio. Yo, pero también me gustaría que también Raúl diga algo al respecto, que tiene mucha experiencia. Bien, además de lo que comenta Luca, desde el punto de vista funcional de la herramienta, podemos crear, por ejemplo, diferentes componentes, informes sencillos ad hoc que podemos incluir en los dashboards. Esto no nos va a requerir ningún conocimiento, pero si queremos incluir widgets, gráficas, informes muy específicos, tendremos que conocer cómo funciona iReport para poder crear dichos informes y poder disfrutarlos dentro de los dashboards. Finalmente, integración como la que hemos visto de Google requiere de cierto conocimiento de implementación de Java para poder crear los diferentes JSPs que sean necesarios. Aunque la integración en sí de los dashboards en portales, como habéis visto, es muy sencilla, es tan simple como la inclusión de una URL dentro de un iframe, con lo cual ese punto de integración no requeriría demasiado conocimiento técnico. A ver, hay una pregunta por parte de Marcos Cabañas que nos pregunta, ¿nos puede dar algún ejemplo de funcionalidad que vienen o que vengan, supongo que será, que vengan en la librería de JavaScript para ampliar funcionalidad de dashboard? Raúl, no sé si entiendes la pregunta. Sí. Por ejemplo, hay diferentes funciones, reemplazar ciertos marcos del dashboard con contenido, utilizar los controles los input control, los parámetros de control. Son algunas de las funcionalidades que ofrece este fichero de dashboard runtime JavaScript. Es fácil echarle un vistazo, el software está disponible, es gratuito. Lo que os recomiendo es bajaros el software de la página web, acceder a dicho fichero y podéis acceder a las diferentes funciones que ofrece dicha biblioteca. Bueno, recordaros que podéis hacer... Daniel, añadir simplemente lo que dice Raúl. Hola, Sí. Mejor, ¿verdad? Se oye. No, decía Raúl efectivamente lo que recomienda, y eso de verdad, por eso que está allí en nuestra página web jaspersoft.com/downloads. Podéis bajar la versión de evaluación de 30 días del software BI Enterprise del grande, sin la parte TL, porque eso lo podéis bajar directamente a la página web de Talent. Y allí podéis vosotros mismo hacer todas las pruebas que consideráis oportuna. Aquí otra vez, evidentemente, cuando bajáis esta versión de evaluación, viene con un manual de startup o de kickoff, o sea, manual rápido, de instalación rápida, ¿vale? Y otra vez la formación, o sea, la inversión de información. ¿Por qué? Porque la formación os ayuda también rápidamente a poder, esclarecer realmente todas vuestras dudas, vuestras preguntas, que de otra manera pues podrían quedarse un poco irresueltas. Eso era simplemente esto. Veo que hay más preguntas. Bueno, sí, me preguntan, bueno, creo que lo habéis explicado, pero siempre, digamos, con Jaspersoft interesa dejarlo claro. Es decir, ¿qué diferencias hay entre el software, digamos, Enterprise y el Community a la hora de elaborar los dashboards? Supongo que será diferencias de funcionalidad. A la hora de elaborar los dashboards es muy... Sí, no, la contestación es muy sencilla. Desafortunadamente, el Software Community no permite elaborar ningún tipo de dashboard. Una de las diferencias funcionales importantes entre nuestro software generado y por nuestra comunidad jasperforge.org es que es un software más para developers, es un software más pensado para desarrolladores y no tiene la funcionalidad de dashboard. Por otro lado, con el software comercial, una de las ventajas de la suscripción de software a través de suscripción es justo esta. O sea, te permite
como hemos visto hace poco con Raúl, de crear, inclusive para un usuario final, muy fácilmente dashboards. Perfecto, nos ha quedado claro. Normalmente, por la experiencia que tenéis, Luca y Raúl, ¿qué tipo de perfil dentro de la empresa suele capitanear los proyectos de dashboards? Es decir, suele ser, o son, digamos, los departamentos conjuntamente, por ejemplo, el departamento de IT y el departamento, no sé, comercial o dirección general. ¿Quién suele capitanear los proyectos de dashboard con los que estáis trabajando vosotros? Bueno, esta también es una pregunta muy interesante porque nos permite también hablar de cuál es nuestro interlocutor privilegiado, que nosotros internamente llamamos BI o Business Intelligence BI Builder, o sea, el constructor de BI. Hemos ya hablado de este concepto recientemente en otros webinars. Los dashboards los dashboards nacen para dar respuesta a una exigencia, a una solicitud por parte de la alta dirección, en principio. Pero luego vemos que los departamentos que más demandan dashboards son típicamente el departamento comercial, departamento de marketing, sobre todo marketing. Marketing tiene una demanda siempre en cada proyecto de marketing de dashboard que hay departamentos de marketing porque suele manejar datos, suele tener datos en tiempo real, refrescado y necesario. Esos son normalmente los departamentos financieros también siempre tiene que tener un control de gestión al día, pero yo diría que venta y marketing son normalmente los departamentos que más demandan dashboard, ¿no? Ahora, ¿quién realmente realiza las dashboards? Pues son los BI Builders, sois vosotros. Sois normalmente luego quien, entre comillas, si se tiene que construir la herramienta, son los constructores de Business Intelligence que nosotros identificamos en todos aquellos personal técnicos, normalmente que provienen o bien del departamento de sistemas, administración base de datos, o bien del departamento de informática interna, gestión de tecnología interna de la organización. Todos vosotros en realidad que nos estáis escuchando, pues sois normalmente lo que luego tienen que liderar basándose sobre los requisitos, sobre las solicitudes que provienen de los varios departamentos, alta dirección, marketing, venta, financiero, departamento financiero, por ejemplo, o cualquier otro departamento, pues crear estas dashboards, ¿no? Nosotros como estratégicamente nosotros queremos hablar con vosotros, sois nuestros interlocutores privilegiados porque nos permiten también de ofreceros una herramienta que os permita modelizar, crear vuestra propia Business Intelligence basadas, y en este caso vuestra propia dashboard, evidentemente, basados solo y exclusivamente sobre vuestras necesidades, sin necesidad de montar. Por eso que nosotros damos, evidentemente, una dashboard. Cuando vosotros os bajáis la versión de evaluación, veréis algunas dashboards ya de ejemplo creada, la podéis ver, podéis jugar con ellas, y luego, pero realmente sois vosotros que tenéis que crear vuestras propias herramientas, ¿no? En ese sentido. ¿Qué facilidad o qué, por la experiencia que tenéis? Yo añadiría... Sí, Raúl, cuando quieras. Sí, añadiría a lo que dice Luca, que bueno, es el BI Builder el que suele capitanear el proyecto, dado que tiene un conocimiento más técnico, por ejemplo, en el uso del iReport, para poder crear informes muy específicos. Pero esto no es exclusivo solo del BI Builder, incluso los usuarios finales, alta dirección, podrían crear sus propios dashboards fácilmente, simplemente con, ya habéis visto, operaciones de drag and drop de diferentes reports. Sí, eso es un poco lo que te iba a preguntar, es decir, normalmente el usuario, pues lo que habéis dicho, ¿no? El usuario, el directivo de marketing o el trabajador en el departamento de marketing o en el departamento comercial le tiene miedo, le tiene muchas veces terror, ¿no? A tener que pedir nada al departamento de TIC, pues oye, mira, añádeme este dato, o me gustaría tener una visibilidad mayor sobre la cadena de suministro. Es decir, ¿hasta qué punto realmente, y qué es necesario para ello, quizá formación, el usuario de negocio puede en un momento dado personalizar los dashboards?
por la experiencia que vosotros tenéis, porque a lo mejor también me podéis decir, bueno, nosotros damos muchas facilidades, el software es realmente fácil en un momento dado, hasta cierto nivel, lógicamente, de personalizar, pero luego resulta que la gente, el usuario de negocio, no se suele atrever a personalizar él mismo los dashboards. Desde el punto de vista de... No hemos visto una funcionalidad que es la creación de informes ad hoc, pero desde el punto de vista de creación de dashboards, incluso los usuarios finales, alta dirección o marketing, se pueden llegar a atrever y se atreven a crear sus propios dashboards para hacer comparativas dentro de informes que creen sencillos. Eso es algo que gracias al software es posible. Lo que sí es cierto es que si se quieren hacer dashboards muy bonitos, muy bien optimizados, se necesite la experiencia y el conocimiento de personal más técnico. Pero, como te comento, los usuarios finales pueden crear sus propios dashboards, incluso utilizar composición de diferentes dashboards dentro del mismo para hacer comparativas dentro del mismo dashboard y sacar así sus propias conclusiones. No sé, Lucas, si quieres añadir algo. Sí, yo añadiría algo más. Es decir, nosotros creemos que es un tren de mercado y un tren de futuro de la Business Intelligence la proactividad del usuario final. Por lo cual nosotros creemos y en ese sentido trabajamos a la hora de desarrollar nuestras herramientas, facilitando más que podamos un usuario final proactivo, activo, no simplemente pasivo como decía antes, ¿no? Por lo cual, evidentemente hay detalles técnicos, hay dashboards muy complejas o un dibujo de dashboard, por ejemplo, de mashups interactivo, que necesariamente necesitan de un apoyo técnico. Y evidentemente un usuario final muy raramente será capaz, sobre todo un usuario final sin conocimiento o con muy poco tiempo, de desarrollarse una dashboard tan compleja. Pero generalmente, y eso es algo que nosotros lo empujamos mucho a través de las funcionalidades ad hoc, lo que nosotros llamamos funcionalidades ad hoc, queremos que nuestros usuarios tengan la posibilidad, si no quiera, de entrar en su repositorio, ver los informes que más le interesan y simplemente, como bien decía Raúl, pinchando y arrastrando el mismo informe con el gráfico, pues publicarse su propia dashboard y crearse o modificarse su propia dashboard. De verdad, en una fracción de minutos, crearse su panel, sus paneles, si quiere más de uno, y allí pues tenerlo siempre disponible para, sin tener que pasar efectivamente a solicitar por departamento de informática interna o por departamento de sistema o lo que sea, y abriendo así, bueno, pues una solicitud más compleja, tener que ir a través de varias personas y tener tiempo. Entonces, la realidad, la situación ideal sería donde un proyecto de BI, un usuario final diga claramente qué tipo de informes necesitan, el departamento se lo presenta, se escoge los datos, se crea su modelo de datos para él y luego él semanalmente, diariamente, cuando quieras, pueda ir y se pinche sus datos, se lo vea, se cree dashboard, actualice el dashboard existente sin tener que pasar otra vez para el mismo departamento de marketing, a menos que evidentemente no tenga una dashboard demasiado compleja o quiera algo muy complejo, muy avanzado o una integración como hemos visto con otras herramientas del tipo Google Maps. Muy bien, pues vamos a dar por finalizado el webinar de hoy. Recordaros que el webinar se está grabando y lo publicaremos en breve en demosdesoftware.com y en nuestro canal HD de YouTube, youtube.com/videosite.com. Estaros atentos a tecnowebinars.com y a toda nuestra red de portales, porque vamos a seguir celebrando webinars con Jaspersoft relativos a diferentes temáticas. Muchas gracias, Luca y Luca y Raúl, y un saludo. Muchas gracias a todos vosotros y un saludo y hasta pronto.